En este momento nosotros estamos analizando una fuente de tipo conmutada, no es una fuente lineal. ¿Por qué se diferencia? Porque generalmente tienen un circuito integrado, un PWM. El circuito se encuentra en este punto y aquí en la parte de estos dos pines, ahí es donde se encuentra un transistor de efecto de campo, o FET. El análisis de este circuito, generalmente nosotros iniciamos por la red. Acá son 110 o 220 voltios. Generalmente, para este tipo de diagrama, nosotros utilizamos, digamos, voy a empezar acá en la hoja como por un... este tipo de diagrama para identificar la entrada. ¿Sí? Y acá pues obviamente le damos el valor de 110 voltios AC o 220 voltios AC, 220 voltios alternos. Entonces así representamos este conector que está acá. Bien. Ahora, si invertimos aquí en la parte inferior, vemos que este punto se encuentra conectado con un extremo de esta resistencia. Y esta resistencia sigue su camino a otro punto que luego analizamos. Como ustedes pueden observar, tenemos el color amarillo 4, violeta 747, pero resulta que este dorado está en la tercera, divide entre 10, o como se dice está en la penúltima, entonces serían 4.7 ohmios. Entonces ahí tenemos la resistencia de 4.7 ohmios. Aquí no encontramos ningún diagrama de la resistencia, pero en este punto apenas lo tenemos y lo identifican como FR1, como lo hacemos aquí, o sea, resistencia 1. F, ¿qué quiere decir? De fusible. R, resistencia 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo dibujo yo esto? Dibujamos línea por acá, dibujamos línea por acá, llevamos una línea acá y finalmente dibujo aquí en la mitad esta línea, paso esto y aquí ya tengo el símbolo de la FR1. ¿Bien? Me quedó rectas, pero bueno. Bien. Ahí ya tenemos el primer símbolo de esto. Pero, ¿qué pasa? Que yo no puedo dibujarlo como un fusible. Entonces, internamente, yo tenía que haber hecho el símbolo de la resistencia más el símbolo del fusible. ¿Listo? Aquí queda el símbolo del fusible, que es una S acostada. Me quedó perfecto. Y luego la resistencia, FR1. Luego, a continuar, vemos que este punto llega a este puente rectificador, el de alterna, y este otro también llega a este punto. Bien, entonces en este momento vamos. Como que se dañó la división. Bueno, vamos a ver qué pasó. Bien, entonces acá tenemos este otro punto acá y tenemos esto. ¿Qué pasa? Que este tipo de puente rectificador se dibuja de otra manera. Aquí hay 4 diodos, pero ya están encapsulados. Uno es el positivo y el otro es el negativo. ¿Cómo lo identificamos? Fácil, porque aquí nos indican cuál es el positivo y cuál es el negativo. O en última, pues este capacitor nos va a decir cómo está conectado. ¿Bien? Entonces aquí vemos que el negativo del capacitor está en este punto. Aquí encontramos el negativo y aquí el otro punto. Seguimos derecho y nos encontramos con el positivo. Pero voy a dibujar entonces la simbología de este dispositivo.
Entonces, generalmente se dibuja un rombito de esta manera, se dibuja un diodo acá, indicamos que este punto va conectado a alterna y este otro punto conectado aquí en alterna. ¿Es correcto? Y ese diodo lo tienen identificado, como ustedes lo pueden observar acá. Voy a acercarla al circuito. BD1, vean, el BD1, estamos hablando de este diodito, o de este puente rectificador en pocas palabras. Entonces, el puente rectificador BD1, perdón, 1, no 7. Aquí tenemos el negativo. Continúo la línea acá. Y aquí, obviamente, el positivo. Bien. Ya había dicho que llega directamente a este capacitor. Ya identificó el positivo y el negativo de este capacitor y está identificado como C2, tal como nos observamos en la imagen con condensador de C2. Entonces, el positivo va acá, ya hemos hecho seguimiento, y el negativo acá en este punto y aquí, y lo identifico como C2, y de una vez aprovecho y observo qué valor tiene. No sé si se alcanza a ver en pantalla. Ahí alcanzamos a observar que el valor de ese condensador es de 4.7 microfaradios a 400 voltios. ¿Se ve? Baja capacitancia, pero tiene un voltaje altísimo, 400 voltios. Entonces, nuevamente aquí digo, el capacitor es de 4.7 microfaradios, 400 voltios. Y otra cosa que me gusta ver son los grados Celsius. O sea, el rango, en este caso son 105 grados Celsius, como lo observamos ahí. Entonces tenemos aquí 105 grados Celsius. Perfecto. Bueno, entonces continúo. Tengo que llegar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo mío? Llegar al primario de este transformador y luego se analizan los circuitos. Llegar al primario de este transformador y luego se analizan los circuitos asociados al mismo. Bien. Entonces, toda la paciencia, con las puntas de este instrumento, esta maravilla de instrumento, que casi no se ve acá. Un poco correrlo más. Bien, ahí ya lo podemos observar. Voy a unir las puntas. Observamos que el positivo de este condensador está aquí. Y luego este me va a llevar directamente a este punto. Vean. Pues como aquí puedo observar mejor las pistas, porque yo veo que este va derecho aquí, sigue la vuelta, da la vuelta acá y finalmente llega a este punto. ¿Y ese punto qué es? Si ustedes analizan muy bien, con todo el detalle, ¿a dónde me lleva? A la parte de atrás de este transformador. Vean la patica. Venga, si enfoca la cámara, veamos aquí directamente a esta patica. Bien. Entonces ahí comprobamos. Por el sonido sabemos.
ya llega al positivo. Y el otro extremo de la patica, o sea que estas dos paticas hay conductividad donde se encuentra la bobina, del primario de ese transformador, y llegamos a estas dos paticas de este circuito integrado donde se encuentra el FET ya conectado. Observemos que efectivamente va a llegar aquí al positivo del condensador, y ya sabemos que este es el positivo que ya tenemos acá, y yo me imagino que este negativo ha de coincidir con el negativo de acá. Perfecto. Hemos identificado el FET que se encuentra internamente en este circuito integrado. Un circuito integrado que se compone aquí de 4, 6, 7 paticas en el momento. 7 paticas. Y es el famoso PWM, el que va a enviar las oscilaciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene internamente? Hemos hecho lo siguiente. A través del positivo, la línea positiva, llegamos, vamos a dibujarlo hasta acá o hasta este punto. Dibujamos el primario. Esto tiene muy poquitas vueltas. Esos transformadores de alto switcheo no tienen tantas vueltas, ¿sí? Tienen poquitas vueltas, pero debido a una fórmula, la inducción, ¿sí?, la reactancia inductiva por una fórmula, pues entonces obviamente al aumentar la reactancia aumentamos el valor en ohmios y no hay corto. ¿Quién hace el trabajo de aumentar eso, de aumentar esa reactancia o el switcheo? Pues el transistor tipo FE o MOSFET, lo que tenga aquí internamente, ¿sí? Siempre se dibujan así, y aquí colocamos obviamente y aquí tenemos la compuerta. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que este transistor lo encontramos encapsulado en este chip. ¿Por qué? Porque ya ustedes mismos buscaron la referencia. Si no estoy, es el MT, o sea, lo que hay internamente es el famoso MT 3611A, ¿cierto? Con ese. Entonces, esta es la referencia de este circuito integrado. Bien. Aquí es donde se realiza el switcheo, que quiere decir que dentro de este circuito integrado hay otros componentes, otros circuitos que nosotros podemos ver a través del datasheet, ¿sí? Porque nosotros no sabemos qué es lo que tiene, pero el datasheet sí nos dice cómo está construido a través de un diagrama en bloques. Ahora, vamos a hacer una prueba hasta ahí. Esto hago con mucho cuidado, con bastante paciencia, y vamos a analizar las tensiones. Por favor, alguien que me colabore. Vamos a energizar. A buscar la falla a través de voltaje, ¿cierto? Exactamente. El voltaje en continuo. En este momento, eso, sosténgala. Vamos a medir primero el voltaje de corriente alterna. En este momento lo dejamos en 600 voltios alternos. Acá tenemos la escala en voltios. Voltios alternos, 600 voltios. Y entonces vamos a dejar este instrumento por acá, que podamos visualizar on, off. Ya está energizado. Entonces vamos a alejar un poquito. Bien, es lo máximo que aleja, ¿cierto? Vamos a sujetar acá y vamos a medir el voltaje de corriente alterna. No tiene polaridad, entonces podemos analizar aquí. Oh, bueno, 129 voltios alternos.
¿Listo? Ahora vamos a mirar el voltaje DC, porque una cosa es medir voltaje de corriente alterna, otra cosa es medir voltaje DC. También lo voy a dejar en 600 voltios DC, como ustedes pueden observar ahí en este instrumento. Y medimos, encontramos el capacitor, si no estoy mal, este era el negativo y este es el positivo del capacitor. ¿Cuánto nos marca? 182. ¿Se ve cómo aumenta? Por lo que es RMS, porque ahí se multiplica por 1.42. Exactamente. Por eso, o sea, son los 129 por raíz de 2. Muy bien, han aprendido. Ok. Y también vamos a analizar que efectivamente ese voltaje esté llegando al drenador. Vean, 182 voltios llega acá a este circuito integrado. Sí está llegando el voltaje para que alimente el circuito integrado. Por ese lado ya sabemos que está energizado el circuito integrado. Exactamente. Entonces ahí voy a ampliar un poquito más la imagen. Dejamos este N negativo y este N positivo, pero directamente al drenador del FE que se encuentra internamente en el chip. 182 voltios, ahí alcanzamos a observarlo en pantalla. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahí vamos bien, o sea que la tensión, todo está trabajando perfectamente. Vamos a analizar los voltajes de salida. Del integrado, ¿cierto? No, por ejemplo, aquí tiene que haber un voltaje para polarizar o energizar una batería. O sea, ya la salida terminando el circuito. Sí, claro. Vamos a analizar. No hay nada, no hay voltaje, está totalmente ¿qué? Ahí marcó 13.7. Este sí está alto. Vamos a marcar el otro, 13.6 y el siguiente 13.6, el único 13.6. uno fue el que falló. No, él también está leyendo. Ahora sí le leí, es que no lo estaba leyendo. Permítame una batería, por favor. Una pila. Una pila. ¿Cuadrada o redonda? Redonda, por favor. No, la redonda, la recargable. La batería recargable, no podemos. ¿Cuál es el negativo, positivo? Pues está invertido, entonces acá polaridad correcta, positivo acá, negativo en este punto. Vamos a colocar la batería. A ver qué pasa, si se quema. Necesito que de alguna otra manera este resorte bien aquí, que sujete la batería. Prendió. Vamos a ver qué voltaje nos va a marcar. 1.7, o sea, él se ajusta automáticamente. O sea, ese es el voltaje real que tiene la batería. Sí, claro. Vamos a analizar el voltaje del siguiente. ¿Sí ve? Ahí hay 13 voltios. Obviamente que dice menos porque tengo la polaridad invertida. 13. Y entonces. Y 13. Y acá. 1.6. 1.6, 1.7. Vean. Lo que pasa es que no está haciendo un buen contacto. ¿Sí? Entonces. Vean, si hay un buen contacto, el LED enciende. Pero entonces estando así, ahora sí mide a ver cómo le da. ¿No? Él ajusta ya. No por eso, pero entonces mide con el LED encendido. Lo mismo, 1.5. Ahí está midiendo el de la batería. Y ahí entonces, ¿qué toca hacer? Esperar hasta que llegue a los 13 puntos. No, esa batería no va a suministrar más de 1.2 voltios. 1.4. Venga a ver, la medimos aparte. A ver en cuánto está. Por eso. 1.2, 1.3, vean. Sí, por eso. Entonces, ¿qué pasa? Si lo conecta ahí al cargador por un buen tiempo, digamos que la batería llegaría al valor que está en el catálogo. Sí, claro. En ese caso, ¿cuánto sería? 1.2. 5 por mucho. La ¿Ah? batería no es de más de 1.5. 1.2, 1.3 máximo. Eso ni Por siquiera, eso es que ahorita ni siquiera 1.5. Sí. Y entonces tendría que llegar a 1.5 para estar cargada. Sí, ya.
¿Ya? Solo uno, sí. Ah, por eso son 0.3 Pero voltios. generalmente creo que esta es de 1.2 voltios. Ahí dice en la parte de abajo. Entonces miren, A mí me parece que es de uno también. ahí va cargando. Pero entonces ahí se ve que está cargada. Entonces está cargada la batería. Sí, pero de igual manera no está en su totalidad. O sea, está exigiendo electrones, por eso enciende. En el momento que ya esté totalmente cargada, entonces ya se apaga. Pues miremos cuánto es en total. Ahí el catálogo, cuánto dice, cuánto es. Aquí dice la batería no 1.2 voltios. 1.2. Por eso, y ahí marca 1.4. Entonces, y está pidiendo. Es normal que aumente un poquito más. Porcentaje como de O tolerancia. sea, cuando ya esté cargada, se apaga el LED. Sí, Se supone que debe apagar el LED ya. Sí, él solo. ¿Y entonces cuál es la falla de esta cosa? Sí, ¿cuál es la falla? Falso contacto para aquí. Ahí. De pronto un falso contacto, porque ahí está funcionando. Ya limpiamos la plaquita, le echamos ahorita alcohol isopropílico. Bien, si quieren a las 4 baterías, pongamos las 4 baterías a ver qué pasa. Porque aquí yo no hay ningún problema. Porque dice que no carga. No, lo otro puede ser que. Ah, no prendían. Mire, ahí prendió. Y vamos a ver. Lo que pasa es que, como el que lo sujeta es el mueble, Entonces no está haciendo que haga bien contacto venga, los doblo pines. aquí las láminas un poquito. Las láminas tienen que estar más unidas y eso es lo que de pronto no está pasando. Que no se unen bien y por eso no las coge. Tengo que tener paciencia acá. ¿Ah? Listo, 2, 3. Que no hace un buen contacto, puede ser sulfatado, solo. Sí, sulfatado, claro. Ahí toca echarle el spray limpia contactos. Mira, ahí están todos. Ahora están todos. Ahí está indicando que están cargando. Pero qué pena, digamos, en un caso como esos, cuando llevo tarjeta la que sea, ¿sí? Sí. Para ahorrar, digamos, todo ese tiempo que usted gastó, bueno, uno entiende porque es una clase, pero digamos ya cuando uno está de técnico, digamos, para empezar, Ah, pues usted ya llega y observa si hay voltaje. de la ahí. salida. Exacto, y si hay voltaje, coloco la batería y observo a ver qué es lo Por que eso, está entonces, pasando. La fácil sería, Lo que pasa es que en este entrada momento y salida, estamos ya. mirándolo de una fuente conmutada y analizar obviamente la diferencia entre una fuente conmutada y una fuente lineal, La lineal es esta, la que tenemos. la que ustedes armaron, exactamente. Y la fuente conmutada ya cambia. Incluso miren el transformador tan pequeñito Lógico, que es. ¿Por qué? Porque se trabaja con la reactancia que XL. ¿Reactancia qué? Inductiva. ¿Es igual a qué? Mm, 2 qué? 2pi. ¿Por qué? Por la frecuencia. ¿Por qué más? Por la inductancia. Entonces, ¿qué pasa? Como yo aumento la frecuencia, gracias al circuito integrado PWM, pues obviamente yo no voy a obtener aquí un cortocircuito. Aumento la inductancia inductiva. ¿Y esa inductancia inductiva en qué valor se da? Henrys. En ohmios. Ah, no, sí, qué pena, porque va a resistencia con Sí, bobina. exacto. Entonces aumento el valor óhmico y no se me va a quemar nada, no se me va a dañar el circuito integrado que se encuentra aquí en la parte inferior del transformador, el que nosotros Pero, qué analizamos. pena. El MT36 Esto, 11A, perdón. pues, permítame la pista. O sea, esto, o sea, todo esto que es el integrado, ¿cierto? Ese es el integrado. No, obviamente que no se ha dibujado los otros bloques Pines. del integrado. O sea, o sea, lo que quiero decir es que aquí Ah, excelente hay idea. ciertos pines. Son 7 pines, entonces creería yo que 1, 2 y 3. No, señor, porque esta base está dentro Perdón, del chip. 1 Y no es 2. una base, sino una compuerta. Perdón, bueno, entonces sería por ahora en el integrado estaremos viendo a la vista estos 2 pines del integrado, ¿cierto? Sí, esos 2 pines del chip. Sino que pues de pronto cuando veamos el esquema de referencia, ahí le analizamos el circuito esquemático para ver dónde van, ¿sí? Sí, Completo. claro. Ah, sí, porque yo decía dónde están los 7 pines. Bien. No, solamente estoy dibujando el FEC que se encuentra dentro del circuito integrado. Es un mal contacto que hay. Bueno, espero que les sirva de algo, una guía para orientar, pero después estudiamos a fondo lo de las fuentes conmutadas. Bien. Ok, ya pueden parar el video Muchas gracias. y enviármelo. No, pero estuvo bueno, estuvo bueno.